nosotras somos las chicas historiadoras y en esta ocasión seguiremos hablando del libro de Historia Mínima de la Educación en México, pero vamos a hablar del capítulo El Virreinato y el Nuevo Orden. Hola chicos, yo les hablaré acerca del Virreinato y el Nuevo Orden. Es como una introducción acerca de lo que veremos en este capítulo. Los concilios que existían para ordenar la vida religiosa de la Nueva España establecieron como un nuevo orden para poder orientar la enseñanza de los individuos de esa época. Lo hicieron de dos maneras. Lo dividieron en la República de Indios y en los españoles. La de indígenas era por lógica la más numerosa y era la que desafiaba la experiencia de la autoridad, era como la rebelde, como siempre. Esto, pues, digamos que el nuevo orden se basó en imponer nuevas costumbres, las cuales harían como esa distinción entre los religiosos, que son los españoles, y los salvajes, que eran los indios. Lo primordial en esa época no era la capacidad intelectual que tuvieran, sino el criterio pragmático que los identificaba a cada uno de ellos. En sí, en relación con la educación, jamás tuvieron como que un sistema educativo específico, pero todo se adaptó al momento, o sea, cualquier enseñanza o cualquier sistema educativo que ellos tenían se adaptaba a la época en la que ellos vivían. Bueno, el otro tema es la educación femenina. Bueno, en este tiempo también la doctrina cristiana las mujeres tenían como labor estar en el hogar, también tener algunos trajes particulares como costura y bordado. También en esos tiempos las chicas de 12 años se consideraban una edad peligrosa, por lo que a las niñas se les encerraba, ¿no? para que las protegieran. Y bueno, también algunas mujeres podrían residir o estar en un convento, ya sea para que sean mujeres para profesar, o también para esperar ahí un rato a que sus padres les consiguieran un marido. Y bueno, mi tema es educación artesanal, y en ella los frailes instruían a los indios en un trabajo para que pudieran aprovechar sus habilidades y para que pudieran ganarse la vida. En varios conventos de la región hubo talleres de carpintería, pintura, tejido, para satisfacer las necesidades que tenían los españoles con sus casas. En Oaxaca se les enseñó a cultivar y a criar los gusanos de seda para hacer tejidos y para hacer fibras de hilo. En esta el maestro no solo les instruía pues el oficio, sino que también les instruía la doctrina cristiana y que tuvieran buenos modales, buenas costumbres. El aprendiz era obligado a pues ayudarle a su maestro en sus labores de hogar, era como obligado a hacer los trabajos más pesados. Iniciaba a partir de los 10 años, pero también pues los que no pudieran entrar a los 10 años entraban a los 12 o a los 14. Al terminar este taller, este oficio, tenían que salir pues convertidos en expertos, y como agradecimiento de sus maestros le regalaban ropa y sus utensilios que ellos iban a ocupar en su oficio. Se salían como sastres, zapateros, moneteros o herreros. El tiempo que duraba la educación era de 4 años, pero eso también dependía del oficio y de la edad del aprendiz. Para ellos los jóvenes eran como una amenaza para sus buenas costumbres, así que los sometían obligatoriamente a este trabajo y los encerraban, digamos como que los castigaban para que no pusieran el desorden. Ahora les voy a hablar acerca de la enseñanza de las primeras letras. Todo esto comenzó por lo más difícil, con lo que tenía más responsabilidad, o sea, la universidad, para poder terminar con lo más sencillo y lo más elemental. Los jesuitas tenían muchos colegios, infinidad, en los cuales los maestros enseñaban a leer y a escribir en las principales ciudades del virreinato. Hubo maestros particulares, los cuales cobraban por lección.
Aproximadamente cobraban 40 o 50 pesos por año, y esto iba a depender de la cantidad de alumnos que tuvieran. Tenían como 40 o 50 alumnos aproximadamente. Ellos les enseñaban a los pequeños sus primeras letras, según sus capacidades del alumno. Enseñaban catecismo, lectura, escritura y aritmética. En la lectura, digamos que la práctica se basaba en memorizar el alfabeto, deletrear, el silabeo y hasta llegar a leer grandes párrafos. No solo leían en letra impresa, en la letra común, sino también los enseñaban a leer en manuscrita. En aritmética veían lo que eran las operaciones básicas: suma, resta, multiplicaciones y fracciones. El número de alumnos dependía del lugar y de la popularidad del maestro. Y esto es de lo que se trata la enseñanza de las primeras letras en el virreinato. Bueno, ahora les vamos a presentar el subtema, que es la Iglesia Docente Evangelista y Catequesis. Bueno, anteriormente había muchas juntas eclesiásticas entre los años 1524, 1536, 1539 y 1537. Bueno, en estas reuniones eclesiásticas se cristiaba mucho que los misioneros a indios recién bautizados fueran ayudantes y que los franciscanos tomaran la autoridad en ese. A los neófitos, a ellos se les enseñaba los artículos de la fe, los mandamientos y los sacramentos, y también, por último, los niños acudían a las catequesis todos los días, pero ellos siempre iban acompañados de alguien mayor, de una persona responsable, y pues las personas adultas iban todos los domingos a misa. Yo les voy a hablar de la educación superior y de los estudios para clérigos. Se dice que las universidades nacen como una propuesta de los españoles para así proponer soluciones a los problemas que estaban surgiendo en la sociedad. Estos problemas surgían porque había una discriminación entre criollos, entre negros y entre españoles. Los españoles veían en las universidades y en los jóvenes como que la esperanza de resolver los problemas sociales que estaban surgiendo. Una de las universidades más importantes fue la de los cánones, que era la más concurrida y se enseñaba un nivel social y una carrera eclesiástica. Otras de las universidades era la Universidad Novohispana, en la que se cursaban estudios de artes, de medicina, de leyes y de teología. Y estaban otras facultades en las que se enseñaban lógica y filosofía. Y bueno, siguiendo con la educación para los clérigos, se dice que eran los jóvenes quienes entraban a los seminarios y muchas veces no terminaban sus estudios ahí, dado que muchos querían seguir mejor el oficio de sus padres, que podían ser carpinteros, herreros, panaderos, y otros preferían casarse. El colegio San Nicolás se vio muy frustrado porque se le negó a los indios el poder prepararse ahí, y pues su propósito era preparar sacerdotes y personas que se encargaran de dar una educación religiosa. El primer seminario tridentino se fundó en Puebla y de ahí empezaron a fundarse en Chiapas, en la Verde Antequera, que ahora lo conocemos como Oaxaca, en Guadalajara, y el último se abrió en la Ciudad de México. El tema es la diversidad de la Nueva Hispana. La enseñanza de prácticas cotidianas como eran la forma de vestir, el consumo y la crianza de animales domésticos fueron como un impulso y se impuso como un cambio real durante los primeros momentos de dicha sociedad. Los hacendados, propietarios de talleres o algún tipo de poder mayor eran los que ejercían un poder sobre los llamados indios, y a estos se les consideraba como más de clase baja para ellos y eran forzados a hacer y realizar los trabajos muy bien mediante prácticas de castigo por medio de algún método que se implementaba en ese tiempo. Los cambios más rápidos se dieron en las ciudades porque tenían más desarrollo. En el ámbito de la educación se dio la diferencia entre la ciudad y el campo, debido a que en las zonas rurales se atendían más las costumbres y tradiciones. Aparte era muy practicado las disciplinas religiosas del catolicismo. De los estudios universitarios, la mayoría se quedaba solo con la enseñanza media. En este tiempo se le llamaba humanidades.
Había dos escuelas, los varones asistían a las escuelas llamadas elementales y las niñas a una escuela llamada amigas. Durante los 300 años que duró el dominio español, no existió un nivel educativo como el que ahora tenemos, ni se diseñaba ni controlaba como lo controlan los profesores o los funcionarios hoy día, sino que se establecían conforme a las necesidades que cada uno se necesitaba y a las necesidades que se presentaban en esa época. Eran más rápidos en las ciudades grandes porque ya estaban más desarrolladas. En el ámbito de la educación se dio mucho la diferencia entre el campo y la ciudad, porque debido a que eran zonas rurales se apegaban más a sus costumbres y tradiciones. Además se resguardaba mucho la disciplina religiosa del catolicismo y pues con esto llevó a que sus maestros se sintieran una satisfacción grata de sus enseñanzas hacia sus alumnos. Bueno, en las ciudades novohispanas, especialmente en la capital, residían españoles, mestizos, los castos y los negros libres y esclavos. La enseñanza del catolicismo era igual para todos, pero debido a algunas cosas que surgieron en la novohispana, algunos niños y ancianos no pudieron conocer lo que realmente era el catolicismo, ya que era muy importante esto para poder integrarse a la sociedad. Y respecto a la educación, en algunas de las familias de mayor prestigio, algunos decidieron cursar estudios universitarios. La mayoría de la sociedad novohispana solo se quedaba con la enseñanza media. En ese tiempo se le llamaba humanidades. En las escuelas se habían dos, los varones asistían a escuelas llamadas elementales y las niñas a la escuela llamada de amigas. Acerca de los indígenas y el mundo rural. Se dice que los indios tenían la capacidad para cursar estudios superiores. En este mundo quedaba en evidencia el fallo en la atención a la población indígena. Comenzaron a estimular entre sus miembros el aprendizaje de las lenguas náhuatl y otomí, y por recibir en la orden a sacerdotes como el padre Juan de Tobar. El destino de estos sacerdotes fue asistir a los indios de la capital, confesarlos y administrarles otros sacramentos. Establecieron jesuitas en Tepoztlán, erigieron un colegio internado para los niños. En esta se abrieron 3 clases, el catecismo, que era dirigido para todos, la lectura y escritura, que era para los más aventajados e hijos de caciques, el de canto e instrumentos para los de comportamiento virtuoso y que tenían la capacidad para la música y que vivían en ambiente familiar. Se abrió otro internado de San Gregorio, similar con el de San Martín. Con el de San Martín fueron los que establecieron la diferencia de considerar un orden en los estudios, incluir lectura y escritura y dar importancia al aprendizaje de la lengua castellana. Se abrieron también colegios urbanos, que eran dirigidos para criollos y organizaban obras de teatro con lenguas náhuatl, otomí y española. Se abrió un tercer colegio para indios, dedicado a San Javier en Puebla. Las personas que vivían en zonas rurales y que no tenían acceso a estos internados solo aprendían catequesis, impartida detrás de los conventos. Espero les haya gustado nuestro video y los invitamos a suscribirse y a darle me gusta. Adiós.